6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional, El Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova. Buenos días, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez. Buenos días a Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Y quisiera pues, en primer lugar, pues, hacer llegar toda nuestra solidaridad con nuestro abrazo solidario en nombre mío, del equipo, de mi familia, a don César Medina, que desde hace algunas semanas pues ha tenido que concentrarse en una batalla titánica por la vida, después de haber sido sorprendido por un cáncer, pues un carcinoma sumamente agresivo. Ayer, con mucha franqueza, él exponía la situación por la que atraviesa en su columna en el periódico El Nacional, en un trabajo que tituló Nueva York, Mi cáncer y yo. Y ahí don César Medina pues expone con mucha franqueza, con absoluta transparencia, cuál es la situación por la que ha estado pues por la que ha estado atravesando desde que recibió el 17 del mes pasado la información de esta situación, que se la comunicó pues un médico aquí en la República Dominicana después de varios análisis. Entonces, bueno, un amigo muy querido, dice don César Medina, un amigo muy querido, Miguel Franjul, vino a verme con su esposa Wendy hace unos días a mi refugio de enfermo aquí en Nueva York y quedó sorprendido por mi actitud resuelta al enfrentar este cáncer terminal para él, el cáncer, porque tarde o temprano lo voy a vencer. Haciéndome ver, Miguel, la necesidad de que retomara la columna, porque me serviría hasta como terapia ocupacional. He decidido hacerlo todas las veces que mi menguada fuerza, el estado de ánimo y los médicos lo permitan. Ojalá reasumir la disciplina diaria, pero la quimioterapia que recibo es tan agresiva como el propio cáncer y me provoca reacciones colaterales que por días enteros pierdo hasta las ganas de vivir. Es normal que eso ocurra durante esta fase del tratamiento. Debo admitir que por momentos me siento apabullado por una enfermedad que llegó con mucho sigilo, se alojó inicialmente en el hígado, ocupó espacio en las zonas más vulnerables de mi estructura ósea y comprometió mi pulmón derecho a través del sistema linfático hasta empezar a dificultarme la respiración con una disfonía que hacía la voz cansada y casi inaudible.
Todo eso ocurrió muy deprisa. En apenas días, lo que se había diagnosticado como un ligero virus mal atendido terminó siendo uno de los carcinomas más crueles, agresivos y difíciles de combatir por la ciencia médica, más aún cuando su detección es tardía. Fuera de esos síntomas que se presentaron días antes de mi llegada urgente a Nueva York, nunca he sentido dolor en las zonas afectadas, ni sangrado, ni tumoración externa de ningún tipo, aunque meses antes del diagnóstico final, comencé a perder peso en forma espontánea, a pesar de que mi apetito y mi régimen alimenticio no sufrieron variación. Mi delgadez era cada vez más notoria y con frecuencia tenía que pedirle a mi asistente personal que le hiciera nuevas perforaciones a los cinturones en uso. La ropa comenzó a sentirse ancha, los cuellos de las camisas también ancharon y los pantalones me bailaban en la cintura. Todos esos indicativos de que algo andaba mal en mi organismo, los atribuí al exceso de trabajo. Hacía 1 año y pocos meses había llegado como vicecanciller al Ministerio de Relaciones Exteriores y los viajes se hicieron constantes. Un día estábamos en Rusia y al día siguiente en Kazajistán o en Berlín, en Roma, en Madrid. Cada viaje significaba una agenda extenuante que se ampliaba con la hiperactividad contagiosa del canciller Miguel Vargas. Por supuesto, la pérdida de peso la atribuí al trabajo al lado de Miguel, que todo el mundo sabe, tenemos una relación que rebasa por mucho el simple compañerismo laboral y la amistad. Por más de 20 años, Miguel y yo nos hemos tratado como auténticos hermanos y nos reciprocamos afectos imperecederos. El caso es que cuando esa pérdida de peso comenzó a provocar alarma entre mis hijos, el propio Miguel y amigo de muchos años, acudí al médico y me hice evaluaciones clínicas completas, incluyendo pruebas de sangre para detectar la presencia en mi organismo de células cancerosas. Todo resultó negativo, al igual que sonografías del tórax, abdomen, colon, hígado, páncreas. El domingo 17 de septiembre fue un mal día. Amanecí casi sin voz y con dolor general en todo el cuerpo. Mis hijos, José Carlos y Taína, casi me obligan a ir a una clínica privada. Mi médico de muchos años, Víctor Atala, no se encontraba en el país y me atendió un neumólogo que ordenó practicarme de inmediato sonografías de pecho y abdomen. Esa misma noche me despachó a mi casa con una receta antigripal porque todo mi organismo estaba excelente, como el de un jovencito de 20 años. 11 días después, el 28 de septiembre, el doctor Atala me recomendó ver al neumólogo Jorge Marte en Sedimat. En menos de 1 hora, frente a una cuarta sonografía de abdomen, me dijo: César, penosamente tengo que darte el peor diagnóstico. Hay un tumor en el hígado expandido ya en los pulmones y probablemente tenga origen en el colon y haya comprometido también el estómago. Mi recomendación es que te vayas cuanto antes a Estados Unidos, pero es ahora cuando empieza esta historia. Cuenta César Medina aquí en esta columna que escribió ayer sobre su situación de salud. Nos unimos pues a él en esta batalla que la está llevando con toda fortaleza para tratar o de alargar la vida, que es lo posible realmente en esta situación tan difícil que padece. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer se conmemoró el 173 aniversario de la proclama de la Constitución del 6 de noviembre de 1844, una Constitución de la que algunos pretenden avergonzarnos por el hecho de que
fue distorsionada con un artículo, el artículo 210, y por ese artículo algunos la plantean como una constitución conservadora. Incluso he escuchado durante mucho tiempo la ficción de que había otro proyecto de constitución distinta y ese proyecto de constitución distinta no se pudo conocer, que era el proyecto de la constitución duartiana, porque se impuso la constitución santanista. No había una constitución duartiana ni había una constitución santanista. Porque he dicho, y repito y reitero, que los líderes no crean pensamiento. Los líderes, y sobre todo los más actualizados, reproducen las ideas que están en boga en la época en la que les toca actuar. Y ni Santana ni Duarte se inventaron la Constitución que se aprobó el 6 de noviembre de 1844, sino que esa Constitución del 6 de noviembre de 1844, es el producto del acopio de las ideas que generaron el constitucionalismo moderno, de aquellas ideas que surgen de una serie de acontecimientos históricos que arrancan con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, con la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, entre otros grandes acontecimientos, y con la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. Entonces, todas estas cosas son las que producen el constitucionalismo moderno. Y cuando usted toma la Constitución dominicana y toma la Constitución de cualquier otro país redactada en esa época, usted se va a encontrar que están los mismos principios. Los mismos principios. ¿Qué pasó después que se consiguió una que otra copia del manuscrito de la Constitución duartiana? Porque para entonces había primado la idea en la República Dominicana, incluso todavía la repiten, esa idea de que, bueno, este país llegó a ser un país tan atrasado posteriormente porque no se aprobó la Constitución duartiana, sino que la Constitución que se aprobó fue la Constitución santanista. ¿Qué pasa? Que cuando se recuperaron el manuscrito de Duarte, que alguna gente dicen haberlo leído, no sé dónde lo han leído, porque completo no ha aparecido. Es decir, completo no ha aparecido. Se recuperaron como 10 páginas, que una vez, creo que el primero que la publicó esas páginas fue don Francisco Enríquez y Carvajal, y dijo haberlas recibido de mano de Rosa y de Francisca, hermanas de Duarte, que le entregaron copia de este manuscrito, donde estaban algunas ideas que tenía Duarte para la primera Constitución de la República. Pero resulta que esas ideas que tenía el padre de la patria para la primera Constitución de la República, todas esas ideas, todas esas propuestas forman parte de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. ¿Por qué? Porque en verdad no eran producto, y esto no es una herejía, sino un análisis histórico, no eran producto, no eran ideas duartianas propiamente dicho, sino eran una reproducción de las ideas que estaban en boga. Cuando vemos el manuscrito de Duarte, que tiene un capítulo, 6 títulos, 24 artículos, 8 más 8 que no están subrayados, realmente ¿qué es lo que vemos? Es la Declaración de los Derechos del Hombre,
la idea de que las leyes no tienen ningún carácter retroactivo, la idea de que nadie puede ser llevado a prisión sin una orden debidamente motivada, que nadie puede estar condenado por lo que la ley no condena, que la soberanía corresponde al pueblo. Todas esas ideas, señores, todas esas ideas son las que están planteadas en la Declaración de los Derechos del Hombre, que en algunos países entonces forman parte del primer cuerpo de la Constitución. Entonces, eso era lo que estaba contenido en el manuscrito de Duarte, pero como eso no era propiamente, digamos, una cuestión, una idea duartiana, sino que era un pensamiento que estaba en boga, pues ese pensamiento está reflejado en esa Constitución del 6 de noviembre de 1844. Es decir, ¿en qué podía ser liberal la Constitución de Duarte y conservadora la Constitución del 6 de noviembre? Bueno, pudiera ser que Duarte, para que fuera liberal la de Duarte, entonces constitucionalmente no se había establecido este país como un país católico. Y la propuesta de Duarte era la misma de la Constitución del 6 de noviembre de 1844. La República Dominicana oficialmente católica, ahora con respeto a la libertad de culto. Es decir, que no había tampoco diferencia en ese aspecto. Sí, realmente el artículo 210, sobre todo en la forma en la que se manejó posteriormente, fue una distorsión. Y fue una distorsión porque si bien es cierto que aquí había una justificación para establecer que nos encontramos en guerra. ¿Qué dice el artículo 210? Artículo 210. Durante la guerra actual y mientras no esté firmada la paz, el presidente de la República puede libremente organizar el ejército y armada, movilizar guardias nacionales y tomar todas las medidas que crea oportunas para la defensa y la seguridad de la nación, pudiendo en consecuencia dar todas las órdenes, providencias y decretos que convengan sin estar sujeto a responsabilidad alguna. Miren, si eso se queda dentro del espíritu de guerra y las medidas que adopta Santana, pues fueran exclusivamente dirigidas a preservar la nación, una constitución que se aprueba en el mismo año en que Haití invadió por 3 frentes a la República Dominicana, en una invasión que fue encabezada nada más y nada menos que por su presidente, Charles Herald. Realmente había un ambiente de guerra. Y si las medidas de Santana se sujetan a ese ambiente de guerra, tal vez hoy no hubiésemos tenido esta visión que tenemos sobre este artículo 210. Pero es cierto que Santana pues incorporó este artículo y lo usó como una patente de corso para el despotismo que le caracterizó, y que eso fue lo que permitió entonces que tuviera el poder legal para una serie de decisiones que realmente el país nunca va a encontrar explicación, porque la muerte de Antonio Duvergé, ¿sobre qué base se justifica la muerte de Antonio Duvergé cuando no hay constancia de que estuviera involucrado en ninguna conspiración? Bueno, Balaguer atribuye la muerte de Antonio Duvergé y la muerte de José Joaquín Puello, la atribuye a la envidia que Santana tenía sobre ellos por sus cualidades militares. En el caso de María Trinidad Sánchez, bueno, el crimen atroz, porque fusiló a una mujer. En el caso de María Trinidad Sánchez, bueno, había siempre una enemistad con los Sánchez.
y ciertamente había una conspiración, no para celebrarle un cumpleaños a Pedro Santana, no era para celebrarle un cumpleaños, lo que vivía diciendo Narcisazo, el padre de Sánchez, no era para celebrarle a un cumpleaños, la conspiración que tenían los Sánchez contra Santana. Santana descubre la conspiración, pretende que María Trinidad Sánchez delate a los conspiradores. Ella con mucha dignidad se negó a hacerlo y la fusiló. Pero el mismo procedimiento amparado en este artículo se usó contra personas aparentemente comunes. El doctor Balaguer habla, por ejemplo, de un señor apellido Freites, que lo llevó en silla de ruedas y lo fusiló. Y así por el estilo. Entonces, ciertamente hubo un manejo distorsionado, es decir, hubo un hombre que tomó el poder que le dio un artículo de la Constitución y lo usó a su antojo. Y yo creo que eso hizo mucho daño. Pero fuera de ahí, señores, es ficticio que aquí hubiera una constitución liberal y otra conservadora. No. La constitución en la constitución de 1844 están plasmadas todas las ideas que caracterizaban al constitucionalismo moderno. Esa es nuestra primera constitución y no hay razones para no estar orgulloso de ella, a pesar de la distorsión de este artículo 210 de nuestra primera constitución. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, Estados Unidos ha padecido un nuevo atentado terrorista, pero el asunto es que son 2 atentados terroristas en una misma semana, porque esta semana que arrancó con lo que ocurrió en Halloween, cuando en la zona de Tribeca un individuo pues lanzó un vehículo contra personas que estaban en una zona de tránsito de ciclistas, pues eso fue esta semana y ahí hubo creo que 8 muertos. Entonces lo que ocurrió en Texas, en la primera iglesia batista de Sutherland Spring, en Texas, eso está cerca de San Antonio, en Texas. Y entonces ahí estamos hablando de 26 muertos, 26, 27 muertos, más una cantidad de heridos, En ambos casos, actuaciones individuales en el mismo país donde usted ha tenido situaciones como la de Las Vegas, situaciones como otras que la de Orlando, otras situaciones, es decir, cuando ya en Estados Unidos realmente se están haciendo comunes cada cierto tiempo estos atentados y ocurren en el lugar menos esperado, porque estamos hablando de que 70 gente que están en un pueblecito, en un culto, alejado de cualquier peligro, en un retiro dedicado pues a rendir culto a Dios. Entonces ahí se aparece un individuo disparando a mansalva y causa una tragedia como esta, que puede tener su origen, y lo más probable que así sea, en el islamismo de la corriente falafista. La mayor parte del Islam es pacífica. Y
se va a convertir en la religión proselitista más grande del mundo. Más grande del mundo. Hay 3 grandes religiones. La madre de todas, que es el judaísmo, no es proselitista. El cristianismo y el islamismo son proselitistas. Es decir, el judaísmo no conquista seguidores. El judaísmo es una expresión de una cultura. Es decir, usted nace perteneciendo al judaísmo. O a través del matrimonio y de unos vínculos llega al judaísmo. Pero usted no llega al judaísmo porque tuvo una experiencia de fe y entonces digo, déjame ir para una sinagoga judía y yo me voy a hacer... No. Eso no es proselitismo, eso no es para eso. Ahora, al cristianismo sí, al cristianismo usted se arrepiente hoy, mañana va a la iglesia que usted quiera y usted es cristiano. Y en el islamismo también es proselitista. Es proselitista y va incorporando gente a sus creencias, y en la forma en la que la va incorporando se está haciendo la creencia monoteísta más grande del mundo. Esa creencia monoteísta más grande del mundo, en su inmensa mayoría, es de gente que la ejercen en paz. Pero hay una corriente minoritaria que quiere regresar esa creencia al puritanismo, que llaman la falaz, y para esa corriente todo lo que se hace contrario a eso es herejía. Y el que mata herejes, pues está conquistando un lugar privilegiado en el cielo. Así que esta gente matan no con la conciencia de que matan, sino con la creencia de que están produciendo una limpieza de impíos, de que están depurando los caminos de Dios, que en su caso es Alá, pero que es el mismo Yahvé judío y es el mismo Dios. Todas se dirigen al mismo Dios con alusiones distintas. Entonces esto está produciendo más muerte que la de cualquier conflicto de guerra mundial, y de vidas realmente ajenas a cualquier tipo de ataques o de conflictos. Es gente que se supone que no anda declarándole la guerra a nadie, ni anda en busca de problemas con nadie, y esas son las que están escogiendo para estos actos de barbarie. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, se ha producido un acontecimiento, una decisión del gobierno frente a uno de los debates más importantes de este año, porque hay una batalla entre sectores económicos por el mercado de los combustibles. Y resulta que desde hace algún tiempo, quienes están operando el negocio de las gasolineras entienden que el negocio tiene baja rentabilidad porque el mercado del gas licuado de petróleo se ha expandido mucho. Ciertamente se permitieron distorsiones en el mercado del gas licuado de petróleo y hay gente que se beneficia de un gas que es subsidiado, que se supone que ese subsidio es para los hogares, no para el transporte. Y bueno, esto creó un mercado amplio de gas licuado de petróleo. Entonces, resulta que desde hace algunos meses hay una batalla de algunos de los que están en el negocio de las gasolineras que entienden que deben manejar el negocio completo. Y los que están en el negocio del gas, desde luego, no están de acuerdo con eso. Pero en medio de los intereses de uno y en medio de los intereses del otro, tiene que estar el interés general de la población. Y el interés general de la población tiene que ver con la seguridad en el expendio de estos combustibles.
si ya sabemos lo problemático que son ellas de por sí, de manera aislada, imagínense cuando tengamos el país con estas instalaciones comunes, con el tipo de vehículos que tenemos echando gas licuado de petróleo. Los que quieren la venta de gas licuado de petróleo en la gasolinera han dicho que el parque vehicular habría que cambiarlo. Pero, ¿quién va a cambiar el parque vehicular? ¿Quién lo va a cambiar? ¿Le van a dar ellos un carro que sea apto para echar gas a cada uno de los que andan en un carro? ¿Los va a buscar el gobierno los recursos para eso? Eso realmente es una quimera. Eso es una quimera. Sin embargo, el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES ha resultado que el mercado se mantiene cual está. Es decir, que se mantienen separadas la venta de gasolina y de gas licuado de petróleo. Pero veo la crónica que publica hoy el periódico El Día, y en la crónica del periódico El Día, leer la crónica, aparentemente todo está relatado en un espíritu de postergación. Porque dice lo siguiente: el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES decidió mantener separada la venta del gas licuado de petróleo de las otras combustibles, por considerar que se debe esperar concluir el proceso de reformas normativas y regulación de las estaciones de expendio de estos combustibles antes de autorizar el expendio de la misma en instalaciones. Dice, entonces, cita algunos párrafos ahí. A mí me gustaría tener la resolución completa. Me gustaría tener la resolución completa para darle mi propia lectura, porque ya sabemos que en el caso de algunas reseñas, lo importante no es lo que dicen, sino lo que quieren decir. Y lo que quieren decir hay que leerlo entre líneas. Y hay que estar entonces en conocimiento de otras informaciones para leer los periódicos. Los periódicos es una de las cosas más entretenidas, leerla a diario. Pero si usted lo va a leer por lo que dicen y no tiene al margen informaciones de lo que pudieran querer decir, porque a veces le están hablando de un tema, pero el discurso no está dirigido a ese tema. Las señales que están ofreciendo van sobre otros temas y sobre otras situaciones, aunque aparentemente estén tratando otra cosa. Entonces, cuando usted puede leerlo con esos elementos a mano, la verdad es que es un ejercicio muy interesante, el de la lectura diaria de nuestros impresos. Cambio y fuera.